Yo creo que cuando somos dignos en lo privado y en lo público, el Señor va confiando cada vez en nosotros. No se trata solamente de grandes actos heroicos. Se trata tal vez de cumplir con pequeñas cosas. Cumplir con una promesa que haces a tus hijos. Cumplir con tu horario del trabajo. Cumplir con el llamamiento que te encargaron. Cumplir cada vez con cosas, a lo mejor cuando nadie te ve y nadie te aplaude. El recibir una bendición patriarcal no significa que ya por recibirla vamos a recibir, o bueno, sí, pero necesitamos trabajar sobre ella también, estudiarla constantemente. Como humanos tendemos a olvidar las cosas que nos suceden y no podemos, a lo mejor, yo ya tengo tiempo, también la recibí a los 15 años y obviamente no recuerdo cada palabra que viene ahí, pero sí recuerdo el sentido que me hizo sentir esas bendiciones y tengo muchas veces que volver a ellas para volver a encontrar siempre algo nuevo en ellas, ¿no? Y esto va a guiar nuestras vidas tanto en las decisiones importantes como en las más pequeñas o en lo doloroso o en los triunfos que pueda darnos nuestra vida porque el Señor confía en nosotros. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Aunque los últimos 6 años habían sido muy difíciles para los miembros de la iglesia, en la primavera de 1839 las cosas empezaban a mejorar. Después de que al profeta y varios líderes les permitieran salir de la cárcel, los santos encontraron refugio en Illinois. Y con esperanza en el corazón comenzaron de nuevo. Compraron terrenos y si bien estos eran pantanosos llenos de mosquitos, con fe lo transformaron en su nuevo hogar, Nabú, que significa la hermosa. Ahí el Señor le pidió al profeta que construyera de nuevo un templo con sentido de urgencia. Y si lo pensamos, hermanos, ese mismo sentido de urgencia y la fe con la que trabajaron sigue siendo la obra del Señor en nuestros días. Solo que hoy no se nos pide construir un templo, solo nos piden asistir a ellas. Entonces, la pregunta, Adrián, ¿con qué sentido de urgencia ponemos nuestras citas en el templo? Y esto me asustó y dije yo, tengo que poner ya mi cita. Y ya tengo cita en el templo. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en este capítulo. Y el día de hoy vamos a estar analizando la sección 124. Y Damara, es una sección que podríamos pasarla por rápida, así como a lo mejor es algo más privado. El Señor habla a diferentes personas, pero podemos aprender mucho de esta sección. Claro, así como lo dices, me di cuenta que habían secciones cortitas, pero tienen tal valor que en la semana, con decirte que varias de ellas salieron a relucir para mí, en mi vida personal, y fue valiosísimo. Poniéndole un enfoque práctico y diario a las escrituras, ¿verdad? Y bueno, fíjate que cuando estábamos leyendo cuando estaba escuchando la introducción, recordé en la estaca acabamos de ir a un campamento hace unos días, hace unas semanas con los hombres y mujeres jóvenes. Y en ese campamento sucedió algo muy, muy particular. Lo programamos para una temporada en donde en nuestra ciudad ya el calor se fue. Sin embargo, en esta ocasión el calor fue insoportable y había una comunidad de mosquitos impresionante. Y entonces pude de alguna manera muy lejana, pero similar a lo que como lo podemos sentir en nuestros días, cómo a pesar de ese calor y de esos mosquitos, los jóvenes y los líderes se regocijaban en las actividades, se sentían nutridos, y hasta el día de hoy, ya varias semanas después, no he escuchado ninguna queja del campamento. Sí comentarios como algo que sucedió, pero oye, qué calor hacía, pero qué divertido fue esto, qué bonita estuvo esta actividad. Claro, y yo te puedo decir, Adrián, viví también ese calor, pero creo que no había mejor lugar donde pudieran estar. Y supongo que era el mismo sentimiento que tenían los santos después de haber tenido mucho sufrimiento. Llegar a un lugar donde fueran bien recibidos y tener ese refugio después de tanta tribulación. Creo que los mosquitos fueron enfermedad, pero un buen lugar. Después de varias semanas todavía traigo ronchitas ahí en el pie del campamento. La experiencia. Pero bueno, fíjate que esas tribulaciones y estas pruebas que sufrieron los santos al establecerse en Illinois,
permitió resiliencia, permitió que se probaran ante el Señor. Y la sección que yo voy a analizar en esta ocasión es: puedo ser un discípulo en el que el Señor confíe. ¿Okay? Y me estaba recordando un poquito cómo la manera en que yo convivo con mis hijos. Yo tengo 4 hijos, y cuando necesito que las cosas sucedan, dependiendo de la circunstancia, elijo que uno de mis hijos sea el encargado de la actividad. Por ejemplo, no necesariamente se lo pido al mayor. Porque en algunas situaciones yo entiendo que mi segunda hija tiene cualidades y me ha demostrado que puedo confiar en ella por cosas que han pasado. No porque no confíe en mi hijo mayor, pero porque mi hija menor también necesita desarrollar liderazgo. Entonces, cuando estemos pasando tribulaciones en nuestra vida, no debemos de pensar que es un castigo o que el Señor no nos quiere. Tal vez nos está probando para ver si puede confiar en nosotros, como muy probablemente pasó con los santos en las secciones pasadas, ¿ok? Y bueno, cuando leemos estas escrituras, Damara, también nos damos cuenta de algo muy especial. El Señor nos conoce por nombres. Sí. Qué especial. Yo estaba analizando un poquito y precisamente también estaba viendo algunos videos, y curiosamente me salieron algunos videos en donde dice que nosotros como mexicanos vemos a los asiáticos y para nosotros son chinos todos, los coreanos, todos los japoneses parecen. Y entonces decimos los chinos y hablamos de media mitad del mundo. Y tú puedes ver a 2 chinos como probablemente ellos vean a los latinos, ¿verdad? Exactamente. Y no sabes quién es A y quién es B. No sabes si es de Mongolia, si es de Japón, si es Chin, si es Chon o Chun. Chino-japonés. Porque a lo mejor ante nosotros son muy, muy similares. Pero el Señor conoce a sus ovejas. Y Doctrina y Convenios 124 es un testimonio de que Él conoce, de que nos conoce por nombre, nos conoce por acciones, pero también conoce nuestro corazón. Y esa es un rasgo característico de nuestro Padre Celestial y de nuestro hermano Jesucristo. Y Él habla a Robert B. Thompson, Hiram Smith, John C. Bennett, Lyman Waite y Jorge Miller. Y a cada uno los describe por sus cualidades, los describe con ternura, pero también con un propósito. Es decir, no solamente enlista lo que son, sino ve un poquito más allá y les dice lo que pueden llegar a ser. Y Damara, ahorita al final tú vas a hablar un poquito de la bendición patriarcal, pero estos versículos tan pequeños debieron de haber sido tesoro para nuestros hermanos, porque no solamente el Señor los llamaba, los describía y les daba un propósito. Fíjate, Diren, que estaba pensando en el momento en que los santos llegan a Nabú, era un lugar pantanoso, ¿no? Era hermoso como lo describe el nombre en hebreo, ¿no? De Nabú. Pero llegaría a ser aquello hermoso que el Señor quería para ellos, ¿no? Estaban viendo con el ojo de la fe. Exacto. Entonces el Señor sabe nuestro potencial, pero nosotros necesitamos ahora sí nosotros desarrollarlo, ¿no? Claro. Y bueno, fíjate que algo bien interesante también es que esas personas seguramente no eran personas perfectas, ¿verdad? Como ninguna de nosotros. Como creemos que los líderes deben de ser. Pero eran alguien en que el Señor podía confiar. El Señor sabe nuestras imperfecciones y aún a pesar de ellas decide confiar, y diría yo arriesgarse, pero el Señor no se arriesga porque Él sabe lo que va a pasar, pero confía en nosotros para que las cosas sucedan a pesar de nuestras imperfecciones. Y me gustaría que me pudieras ayudar, por favor, a leer en la sección 24 el versículo 15. Y aquí le habla a Hiram Smith, pero me gustaría poner especial énfasis en la causa por la que lo ama. Si lo tienes adelante, Damara, por favor. 124:15. Y además, de cierto te digo, bendito es mi siervo Hiram Smith, porque yo, el Señor, lo amo a causa de la integridad de su corazón, y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Imagínate, Damara, que el Señor te dijera: Damara, te amo por la integridad de tu corazón.
No por lo que haces, no por lo que se ve, por la integridad de tu corazón. Yo creo que a todos nos gustaría que el Señor pudiera expresarse así de nosotros, ¿verdad? Y bueno, este pasaje no solamente es un registro histórico, también es un manual que puede servirnos al leerlo, de saber cómo podemos llegar a ganarnos la confianza del Señor. Así Porque, es. Damara, todos queremos sentirnos amados, pero es aún más elevado el sentirnos con la confianza. ¿Ok? Y bueno, me encanta porque dice, el Señor no confía a la ligereza de cualquier persona. Él normalmente va a estar observando nuestra fidelidad, va a estar observando cómo cumplimos nuestros compromisos y también quién honra los convenios cuando nadie te está mirando. Exacto. Somos el resultado de la forma en cómo nos comportamos en lo privado. Muchas veces, cuando estamos expuestos al ojo público, tendemos a tratar de ser mejor. Yo recuerdo una amiga que normalmente se sentaba encorvada, pero cuando su mamá pasaba su mamá y se ponía derechita, ¿verdad? Entonces, pero en realidad ella siempre estaba encorvada. ¿Y cómo somos nosotros en lo privado? Con nuestra ley de castidad, con nuestra palabra de sabiduría, con la ley del diezmo. Cada uno de los mandamientos podemos declarar en una recomendación para el templo, vivir de cierta manera y aparentar ser en lo público. Pero en lo privado, ¿cómo eres realmente? Y es que es muy fácil, Adrián, pues me están viendo y cumplir o tapar el ojo al macho y decir que sí lo hago, ¿no? Pero realmente, y el Señor lo sabe, o sea, y creo que no hay mejor ojo que el del Señor más que el de la sociedad, ¿no? Claro. Y sucede algo muy interesante. La integridad no se gana con palabras. A lo mejor, de entrada, puedes causar una buena impresión. Pero la confianza se gana con integridad diaria, con hechos, no solamente con palabras, ¿ok? Y eso me hace pensar, Damara, ¿cómo podemos vivir de tal manera que el Señor pueda hablarnos de la misma manera como lo hizo con Jairo y que nos diga de esa misma manera que nos ama por la integridad de nuestro corazón? Me gusta la palabra integridad, Adrián, porque es un todo, ¿no? Podemos ser muy excelentes en nuestros llamamientos, pero a lo mejor nos falta algo en ciertas áreas de nuestras vidas, ¿no? Integridad de íntegro, de integral. Así es, Adrián. Y entonces, sí podemos ser, porque somos imperfectos, ¿no? Mejores en ciertas cosas de nuestras vidas, pero debemos de ser íntegros de corazón. Quiere decir, bueno, sí voy a equivocarme, pero estoy dando mi máximo para que el Señor vea, o bueno, no para que el Señor vea, sino para que yo sepa que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y claro, obviamente todo viene añadido, ¿no? La gracia del Señor viene detrás de ser claro, muy íntegro. Así es. Y Damara, esto me hace recordar algunas experiencias cuando yo servía a mi misión. Sucedió algo muy curioso porque todos los hermanos cuando yo me iba a la misión me decían, vas a ser un líder y vas a ser un líder. Y entonces normalmente en la misión a los 6 meses te llaman como compañero mayor y luego como líder de distrito y a veces como líder de zona, ¿verdad? Y entendemos que los llamamientos no son una carrera, pero en la misión son 2 años nada más, pues, ¿no? Y entonces pasaron 6 meses y yo seguía con mi mismo compañero. Y entonces, en realidad no me causó disgusto. Me encantaba estar con mi compañero, con Elder Smith. Y después de esto, pasaron 8 meses y ya tuve algunos cambios y pasó 1 año. Y entonces el Señor ya me llamó como compañero mayor. Y yo recuerdo que el sentimiento que tuve no fue de alegría, pero no por el llamamiento, sino porque sentí por primera vez que el Señor había puesto sus ojos sobre mí. Y a lo largo de mi vida, cada vez que recibo un llamamiento, vuelvo a sentir ese gozo y ese regocijo. Y he tratado de sentirlo también cuando recibo una revelación. ¿Okay? Inclusive
cuando se me pide que haga una oración, trato de buscar ese sentimiento en mi corazón. Y literalmente en mi mente siento cómo gira la cabeza del Señor y pone sus ojos sobre mí. Y me lleno del Espíritu y siento algo muy, muy especial. Y también cuando en mi vida no siento constantemente esa mirada, hay un vacío. ¿Okay? Y entonces digo, qué especial poder recibir revelaciones como estas, ¿verdad? Pero podemos buscar ese sentimiento también en acciones diarias. Y bueno, me gustaría, Damara, pedirte también que pudieras ayudarnos a leer, por favor, el versículo 20, si eres tan amable. Aquí hay otra descripción preciosa de otro siervo fiel. Claro que sí, dice: además te digo que mi siervo George Miller es sin engaño. Se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón y por el amor que él tiene por mi testimonio. Yo, el Señor, lo amo. Ay, qué bonito. Lo amo. Imagínate, Damara, que alguien se exprese de ti diciendo, puedes confiar en él. No está diciendo que es perfecto, como tú decías. No está diciendo que no se va a equivocar o que no puede tener un error. Está diciendo que es confiable, íntegro y constante. Claro. Y dice otra vez que lo ama. Yo estoy segura que el Señor me ama y ama a todos sus hijos. Pero recibir de palabra del profeta que diga lo amo es como, tiembla el corazón, ¿no? Y que confía otra vez en su corazón, bueno, sí. ¿Cuál es la palabra que usaste? Constante, íntegro. Íntegro, ajá. Y otra palabra, no hay engaño en él. Me gusta trabajar en sociedad de padres de familia y en una ocasión nadie me conocía, pero me llamó mucho la atención que una mamá dijo, ella tiene cara confiable, y yo así como se me nota en la cara. Okay. Bueno, son maneras en las que a lo mejor el Señor también te dice, bueno, eres confiable, ¿qué tanto te vas a esforzar por ser? Porque las personas confían en ti, ¿no? Y Damara, lamentablemente el Señor no nos da a todos caras confiables. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú que en nuestra vida diaria podemos hacer para ser dignos de la confianza del Señor? Creo que empezar con pequeñas cosas que cambien nuestras vidas cuando no están siendo lo mejor. Eso puede mejorar para seguir creciendo y obtener la confianza que el Señor desea de nosotros, ¿no? Cumplir con nuestros mandamientos sencillamente, orar al Padre todas las mañanas. Eso nos va a acercar a buscar el Espíritu y el Espíritu nos va a seguir guiando a poder cumplir con los mandamientos del Señor. Cuando nuestras acciones coinciden con nuestros convenios. Exacto. Y con nuestras intenciones, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos empieza a pedir cosas, podemos demostrarle a través de hechos que sí podemos ir cumpliendo poco a poco y cada vez un poquito más, ¿verdad? Entonces, sí. Yo creo que cuando somos dignos en lo privado y en lo público, el Señor va confiando cada vez en nosotros. Así es. No se trata solamente de grandes actos heroicos. Se trata tal vez de cumplir con pequeñas cosas, cumplir con una promesa que haces a tus hijos, cumplir con tu horario del trabajo, cumplir con el llamamiento que te encargaron, cumplir cada vez compromisos, sí. Con cosas, a lo mejor cuando nadie te ve y nadie te aplaude. En el FSY pasado de nuestra zona, Damara, sucedió algo bien curioso, bien divertido para mí, porque yo y mi esposa tuvimos la asignación de la limpieza de los baños. Entonces imagínate un campamento con, ¿qué te gusta? 300 jóvenes. Más o menos. 300 jóvenes y solamente 20 retretes. Entonces... El Señor confiaba verdaderamente en ustedes. Entonces, normalmente, los últimos llamamientos que hemos tenido son de presidir, de poder discursar, de poder estar de alguna manera liderando de palabra, ¿no? Uh-huh. En mi trabajo también tengo la oportunidad de liderar equipos, de formar vendedores, y normalmente me ven y me felicitan, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este campamento nadie ve al que limpia.
Y es un trabajo muy sucio y es un trabajo tan hermoso también, porque ayudas en lo privado, literalmente. Y entonces nadie recuerda al que limpió, nadie recuerda al que acomodó. Y porque no te está enseñando algo directamente al corazón, pero enseña en lo privado, porque puedes entrar a un lugar digno a realizar. Claro, Adrián. Tal vez no obtenemos el reconocimiento público, ¿no? Como normalmente si somos un líder que da un discurso. Pero tenlo por seguro que alguien se quedó con el buen servicio que le diste en lo privado. Bueno, y es un buen mensaje de humildad y amor. Claro. Y yo en mi corazón agradezco mucho que junto con ese llamamiento lo pudimos desarrollar con unos hermanos de Guaymas. Una pareja de hermanos ya mayores que no se rajaban. Le pegaban unos tallones a las tazas de baño como si estuvieran... Como si tuvieran que ser igual de limpias. Y discúlpenme la expresión, pero para comer en ellas. Ajá. Era realmente impresionante. Y yo de repente le decía al hermano, pues si en 10 minutos van a estar igual. No, hermano de arte, es que hay que tenerlas bien limpias, me decía, con un orgullo y con un deseo de servir. Y este hermano y esa enseñanza para mí, desde hace 2 años, han sido un ejemplo de cómo en lo privado debemos de esforzarnos de la misma manera, Damara. Así y bueno, quiero nada más ya por último tocar otra parte que me gusta mucho. En Doctrina y Convenios 124:18 dice: mi siervo Lyman White siga predicando a favor de Sion con el espíritu de mansedumbre, confesándome ante el mundo, y lo sostendré como en alas de águila. ¿Okay? Y quiero invitarlos a que puedan pensar un poquito si han visto o han tenido la oportunidad de ver cómo vuela un águila. Es majestuoso. Es majestuoso y vuela en las alturas y puede volar abajo también, pero con una firmeza a pesar de los vientos, a pesar de la lluvia. ¿Okay? Así es. Y el viento y la lluvia pueden ser ejemplos de tribulaciones, de problemas, pero el águila vuela constante y majestuosa, ¿no? Entonces, yo quiero invitarlos a todos a que reflexionemos cómo estamos volando en nuestros problemas y nuestras situaciones. ¿Como un águila? ¿O como si fuéramos ahí un pajarito, no? Y bueno, Damara, hay algunas bendiciones más, y el Señor se expresa a otros hermanos, como el hermano Richard Maynes, y yo los invito a que podamos leer estas partes y también tratar de descifrar este manual que estábamos hablando para que el Señor pueda tener confianza por nosotros. Claro. Y poder pensar al final del día en esto. ¿Podrá el Señor confiarte una misión específica? ¿Podrá el Señor confiarte una familia? ¿Podrá confiarte una responsabilidad sagrada? Y no estoy hablando de un llamamiento que todos te vean, sino aún ese llamamiento donde a lo mejor te encargas de abrir la capilla, de saludar a alguien. El Señor ya volteó y te está viendo. Y esta semana tengo 3 tareas para todos los que nos están viendo. La primera es orar y pedirle al Señor: Padre, ayúdame a ser alguien en quien tú puedas confiar. Pídele al Señor que puedas comportarte de tal manera que el Señor confíe en ti. La segunda, hazte una promesa. Hazte una promesa, aunque sea pequeña, pero prométete que vas a hacer algo que sabes que el Señor está esperando de ti. Y por último, sé honesto en lo oculto, ahí donde solamente Dios te ve. ¿Okay? Así es. Y Adrián, ahorita hablaba sobre que no todos se nos dan caras confiables. Pero sin embargo la lección nos pide que podamos ser ese tipo de personas. Y a mí el tema que me gustó, que voy a desarrollar, se titula El Señor desea que acoja y acepte a los demás. Y tiene que ver mucho con cómo recibimos a las personas que nos visitan, ¿no? Y me gusta porque en la sección 124 se habla que el Señor manda a sus siervos a que construyan el templo, pero no solamente un templo, sino también les pide que construyan una casa en especial. Adrián, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, de la sección 124, el versículo 23 y 24, por favor? Claro que sí. Y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos
pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sión. Esta casa será una habitación sana, si se edifica a mi nombre, y si el que sea nombrado para administrarla no permite que sea contaminada. Será santa, o el Señor vuestro Dios no morará en ella. Así es. Adrián, ¿te gusta tu casa? Sí. A mí también me gusta tu casa. Y nos hemos puesto a pensar en alguna vez, hermanos, en que nuestra casa realmente llega a ser segura para aquella persona que necesita. Y a mí también me gusta mi casa, la disfruto mucho el espíritu que se vive en ella. Pero realmente ahora que sé que me gusta y que me esfuerzo por vivir el evangelio en mi casa, realmente tengo la oportunidad de abrir mis puertas para las demás personas. Y es lo que el Señor desea para sus capillas también y sus barrios. Hermanos, cuando alguien llega nuevo a nuestros barrios, estamos recibiéndolos y que se sientan protegidos en ese lugar. Creo que podemos hacer un buen trabajo entre nuestros miembros de la iglesia cuando las personas les gusta regresar, porque se sintieron protegidos ahí donde estaban. Y te decía, Adrián, realmente estamos haciendo un esfuerzo por ayudar a nuestros miembros que aún no se han bautizado, porque son miembros potenciales, ¿no? El Señor desea que así lo sea. Son amigos. Son amigos de la iglesia, exacto. Y fíjate que fue algo que resonó en mi cabeza. Llegué yo un domingo a la capilla y vi a alguien entrar. Tenemos ahorita el llamamiento entre las jovencitas que ellas den la bienvenida a recibir. Y entre mi apuro, dije, ahorita lo saludo. Y al final, por las prisas, no saludé. Pero me quedó esa cosquillita en mi corazón. Y siempre, hermanos, debemos de hacer nuestro esfuerzo por cambiar nuestra cara y ser confiables. Y tener cara confiable. Y el elder Ulises Suárez tiene un mensaje seleccionado en nuestra clase, que se titula en español ¿Un amigo para todos? ¿Un amigo de todos? Un amigo para todos. Un amigo para todos. Me encanta su testimonio porque él dice que como miembro de la iglesia, que no nació dentro de la iglesia o en una familia dentro de la iglesia, siempre su familia fue acogida por otros miembros de la iglesia. Le invitaban a hacer noches de hogar y eran sus amigos. Y aunque sus papás tenían hábitos que no eran de miembros de la iglesia, pues dices que su papá tomaba, fumaba, y su mamá, aunque era muy religiosa, sus hábitos no eran. Y me siento culpable también de a veces pensar que la iglesia es para aquellas personas que no hacen esto, que no hacen lo otro, pero la iglesia es para todos. El evangelio de Cristo es para todos y necesitamos abrir nuestros corazones o acoger a aquellas personas que pareciera que no están viviendo de acuerdo al evangelio, pero no tenemos que ir con ellos con el afán de cambiarles, sino que de amarles e invitarles. Y es lo que el elder Suárez dice ahí. Dice en su testimonio, los hermanos no trataban de cambiar los hábitos inicialmente de sus padres, pero ellos le acogían con amor. Y entonces, de a poquito, no es nuestra obligación, hermanos, cambiar la vida de las personas. Es la influencia del Espíritu que va a cambiar. Nosotros podemos ser una ayuda para ellos en ese trabajo o en ese proceso, ¿no? Y me encanta que esta casa, el Mesón de Nabú, se llamó al final. Déjenme les leo lo que dice en el versículo 60 de la sección 124. Y sea el nombre de esta casa el Mesón de Nabú, y sea una habitación deleitosa para el hombre y un lugar de reposo para el viajero fatigado, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esta, su piedra de ángulo. Hermanos, ayudemos a que este lugar se sienta así, que nuestros barrios y nuestros hogares sean lugares de bienvenida y acogida para cualquier persona, y que vivamos el evangelio primeramente en nuestros hogares, pero que también nos esforcemos por abrir nuestras puertas para ello. Y como Adrián decía, me spoileó, voy a hablarles un poquito del último tema que
que menciona la sección de la clase, que se titula El Señor puede guiarme por medio de mi bendición patriarcal. Le decía a Adrián que tocó mi corazón esta semana porque puede haber semanas en las que no hablo de la bendición patriarcal, pero esta semana 2 veces tuve la oportunidad de hablar de ella. Y hay 2 discursos muy buenos que se les invita, hermanos, a que puedan escucharlos. Y uno habla sobre en qué edad, de qué tiempo. Yo me acuerdo que a mí se me decía que a partir de los 14 y de ahí en adelante, ¿no? Y después manejaron nuestros líderes que era por madurez también. Y tenemos que entender que no es un juego o una bendición patriarcal, es algo sagrado que guía nuestras vidas. Y entonces me sorprendió escuchar en uno de los mensajes que el más joven que ha recibido ha sido de 11 años y el más grande de 93. Las bendiciones del Señor son grandes para nuestras vidas. Y hay un hermano, permítame ver si me recuerdo, el elder Kazuhiko Yamashita, que él menciona que su suegra había sido miembro de la iglesia por mucho tiempo y líder de Sociedad de Socorro, que falleció a los 91 años y que ella nunca obtuvo su bendición patriarcal. Era una mujer que vivía el evangelio y que creo que vivió sola un tiempo guiando a su familia, pero sin duda si hubiera tenido la ayuda de la bendición patriarcal como guía para su vida, iba a ser un consuelo para ellos, ¿no? Adrián, ¿qué experiencias han tenido con tu bendición patriarcal que puedas compartirnos? Gracias, Amara. Fíjate que hace un mes estuve analizando mi bendición patriarcal y escudriñándola. O sea, busqué frases y traté de correlacionarlas con cosas que el Señor quiere y buscar alguna escritura. ¿Puedo agregar que fue, supongo, cuando te dieron el llamamiento? Fue un poquito antes. Pero hay una frase que quiero compartir con ustedes. Dice, bueno, para empezar, el patriarca que me dio la bendición es un hombre que yo amo mucho y cada vez que lo veo tengo deseos de servirle, el patriarca Abel Montoya. Claro. Y ha sido una constante en mi vida, ¿no? Y es una persona que todos queremos, como todos los patriarcas. Pero el patriarca mencionó palabras que yo verdaderamente sentí que venían de Dios. Y hay una frase que dice: tu bendición patriarcal te ayudará y conducirá en esta vida. Y para mí esa línea me ha ayudado a que por más de 30 años esas hojas que yo recibí las conserve y las lea constantemente en mi vida. De hecho, en algún momento de la vida me dio por subrayarla y en la misión yo desarrollé un método de estudio en donde el rojo habla de la expresión, el azul de los convenios, ¿verdad? Entonces mi bendición patriarcal parece así como si la agarró un niño y la rayó toda. Un arcoíris. Un arcoíris, pero es porque la escudriño, pues. Pero aún en la bendición el Señor me está diciendo que estudiarla va a bendecir mi vida. No lo dejó a que yo me lo imaginara o a que yo recibiera ese sentimiento. Fue específico y me dijo: la bendición patriarcal va a conducir tu vida. Y verdaderamente así ha sido, Damara. Muchas de las decisiones que he tomado desde mis 13 años, yo recibí bendición a los 13 años, las he tomado porque en mi bendición patriarcal decía. Te menciono alguna de ellas. Yo decidí salir a una misión porque mi bendición patriarcal decía que sería bendecido al poder hacer eso. También decidí iniciar este podcast porque en algún momento sentí que mi bendición patriarcal hablaba de esto. Y recientemente tomamos algunas decisiones, mis papás y yo en conjunto, con algunas propiedades, porque mi bendición patriarcal dice que yo cuidara de mis padres. Uh-huh. Y entonces, pues mis papás no necesitan que los cuide todavía, pero a lo mejor en un par de años sí. Y entonces, durante toda mi vida, decisiones muy importantes han sido basadas por esa bendición patriarcal, que considero sagrada y por respeto a esto no comparto a lo mejor tanto, ¿verdad? Pero uh-huh. sí sentí el deseo de compartir estas 3 situaciones. Y dijiste algo muy importante, Adrián. La estudias. El recibir una bendición patriarcal no significa que ya por recibirla vamos a recibir, o bueno, sí, pero necesitamos trabajar sobre ella también, estudiarla constantemente. Como humanos tendemos a olvidar las cosas que nos suceden.
Y no podemos, a lo mejor, yo ya tengo tiempo, también la recibí a los 15 años. Y obviamente no recuerdo cada palabra que viene ahí, pero sí recuerdo el sentido que me hizo sentir esas bendiciones. Y tengo muchas veces que volver a ellas para volver a encontrar siempre algo nuevo en ellas, ¿no? Y esto va a guiar nuestras vidas tanto en las decisiones importantes como en las más pequeñas, o en lo doloroso, o en los triunfos que pueda darnos nuestra vida, porque el Señor confía en nosotros. Nada más, Mara, si me permites, hay una frase que me ha marcado durante toda la vida. Y ahorita decíamos que no tenemos que ser... el Señor no espera perfección. Yo en mi vida la siento como una gráfica de la bolsa de valores. Así que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja. Pero en mi bendición patriarcal, el patriarca dice, serás un siervo fiel. Uh-huh. Y eso para mí me ha marcado porque es lo que Dios espera de mí, que sea fiel. Así es, qué bonito, Adrián. Mira, me vas a hacer llorar. El presidente Thomas S. Monson explicó que el mismo Señor que le proporcionó la leona Leí nos brinda a nosotros hoy un don valioso y excepcional que proporciona guía en la vida, que marca los peligros que se nos interponen y nos traza el camino. Un sendero seguro, no hacia una tierra prometida, sino hacia nuestro hogar celestial. Entonces, al igual que la leona guió a la familia de Leí, también nuestra bendición patriarcal, hermanos, puede guiar nuestras vidas en todas nuestras decisiones. Y hermanos, les invitamos a que puedan, por favor, si no tienen una bendición patriarcal, buscar la manera de prepararse para recibirla. No es así de fácil de pedirla. Tenemos que prepararnos. El Señor nos pide que lo hagamos. Y si ya la tenemos, hermanos, a estudiarla y escudriñarla, porque vamos a encontrar cosas nuevas en ella, Adrián. Y me encanta esto porque hace feliz mi vida, Adrián. Así es. Muchísimas gracias, Amara, por compartir esta parte. Y queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a que puedan estudiar esta lección de manera individual, así como en familia, y llegar bien preparados a la escuela dominical si toca esta semana. Y de alguna manera que puedan encontrar la manera de aplicar las escrituras a diario en su vida. Fiel a la tradición de Amara, un emoji al final para saber que nos acompañaron hasta el final. Ay, ¿cuál estaría bueno? A mí me encantaría que pudiéramos poner un libro como recordatorio de que el Señor nos tiene presentes y también de la bendición patriarcal. ¿Te parece? Me parece bien, me gusta. Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Adrián. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.